Bendiciones, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, bueno, allá donde ustedes se encuentren. Bueno, nuevamente quiero compartir otra pequeña reflexión y quisiera que esta reflexión fuera de bendición para sus vidas, bendición para aquella persona que me está escuchando, que este mensaje fuera una bendición. Bueno, quiero compartirles qué significaba ser cristiano, ¿sí? O qué significaba y qué implicaba ser cristiano en el siglo primero. Bueno, en primer lugar, ser cristiano implicaba en el siglo primero lo siguiente. Primero, implicaba o significaba entrar en el grupo de los perseguidos. En segundo, en segundo, en segundo punto significaba el aislamiento de la sociedad no cristiana. Luego significaba el anonimato. También significaba la reducción de oportunidades laborales. También significaba invertir lo que tenía en función de predicar el Evangelio. También significaba el aportar lo que tenía para que otros pudieran predicar el Evangelio. Cuando se habla de que aportar lo que tenía, se refería es aportar sus bienes materiales, a aportar algo de dinero para que otros pudieran predicar el Evangelio. También significaba entender, ¿sí? O significaba entender que el dar era un acto libre, espontáneo y alegre, del cual no se esperaba retribución alguna de los hombres, ni de Dios, hablando del sentido estrictamente económico. Además, la actitud de los primeros cristianos, totalmente sacrificial, basada en el amor y la solidaridad con los hermanos y no el interés material. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, el versículo 43 a 47, si ustedes quieren confirmarlo. El siguiente aspecto significaba estar constantemente en peligro de muerte. También significaba para los cristianos del primer siglo, significaba renunciar a tener una familia con el fin de que soltero o soltera se dedicaría totalmente a predicar el Evangelio. De hecho, muchos hombres y mujeres prefirieron este camino. ¿Cuál? El de la soltería. Ser solteros o ser solteras para trabajar de una forma libre en la obra del Señor. También significaba el gozo y la alegría de morir por causa de la fe, porque aquello que era morir como su Señor, aunque su sacrificio no representara lo mismo, era un honor y hasta una dignidad considerada como no merecida morir por no negar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, allá en Cristo Jesús, les he compartido qué era lo que significaba o qué era lo que implicaba ser cristiano en el siglo primero. Y es que ser cristiano en el siglo primero era algo muy duro, ¿cierto? No era fácil. Ser cristiano en el siglo primero no era un símbolo de aceptación, ¿sí? No era que nos aplaudieran, que nos felicitaran, que nos dijeran, ah, usted es cristiano, ah, chévere. Oye, ser cristiano es como, bueno, yo me voy a meter a eso de cristiano. Yo le voy a decirle a mi hijo que se meta a eso de cristiano porque eso es bueno, porque a los cristianos yo veo que les va bien. No.
Vemos que a los cristianos de aquella época ellos tenían que ser perseguidos, ellos eran odiados, ¿sí? Pero vemos que hoy ser cristiano es sinónimo de vivir una vida socialmente buena, una vida social cómoda. Algo que me llama la atención y algo que me impacta entre los puntos que les compartí es este punto donde dice que significaba entender en aquella época, en el primer siglo, ser cristiano significaba entender que el dar era un acto libre y espontáneo y alegre del cual no se esperaba retribución alguna de los hombres ni de Dios, hablando de sentido estrictamente económico. Aquí me habla que los cristianos de aquella época no esperaban nada a cambio, daban una ayuda, daban una colaboración para el avance del evangelio, pero ellos no esperaban que le devolvieran su dinero multiplicado. Ellos no esperaban eso. Pero vemos que hoy en día, mis queridos hermanos, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, se nos ha enseñado que si yo doy una cantidad de dinero, Dios me la va a multiplicar. Que si yo doy una cantidad de dinero, Dios me la va a dar doble. Que si yo pacto con Dios, que si yo doy un dinero a cambio, Dios me lo va a dar de una forma representada en finanzas, en riquezas. Hoy en día el líder, el pastor está enseñando que si la iglesia pacta con Dios, Dios le va a devolver el triple. Y las personas ya no dan de una forma desinteresada. Las personas ya dan de una forma esperando algo al cambio. Hay personas que dicen, yo doy a Dios para que Dios me dé una buena salud, para que Dios me dé un carro, para que Dios me dé una casa, para que Dios conteste mis propuestas. Pero vemos que la iglesia primitiva no hacía eso. Ellos daban un dinero a cambio sin esperar nada. Vemos que la iglesia primitiva era una iglesia dadivosa, una iglesia que colaboraba en la obra de Dios. Era una iglesia que colaboraba para que el evangelio avanzara. Pero vemos hoy en día que la iglesia poco ayuda para que el evangelio avance. Vemos que los hermanos en Cristo Jesús, algunos hermanos son poco dados a apoyar la obra del Señor. Vemos que la iglesia primitiva en aquella época, en el primer siglo, era una iglesia que se esforzaba, que daba de sus bienes para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No para que se enriqueciera el líder, no para que se enriqueciera el pastor, no para que se enriqueciera la persona que estaba al frente de ellos, era para que simplemente se predicara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también habla de donde dice que ser cristiano en aquella época era estar en constante peligro de muerte. Y hoy en día muchos cristianos les da miedo predicar el evangelio porque les da pena, les da vergüenza o porque piensan que pronto va a pasar algo con su vida, que pronto su vida va a correr peligro. Y por eso muchos no predican el evangelio, por eso muchos no salen a las calles a predicar, pensando que de pronto ellos van a correr peligro, van a ser de pronto incomodados. Van a ser de pronto avergonzados, se van a burlar de ellos. Por eso muy pocos son los que predican la palabra de Dios en las calles. Hay algunos cristianos que quieren ser anónimos. Pero aquí dice que la iglesia primitiva, ellos exponían sus vidas. Ellos sabían que sus vidas podían estar en peligro de muerte, pero aún así predicaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay muchas cosas más para resaltar de los puntos que le compartí,
me gustaría que reflexionáramos en esto, ¿cierto? Que la iglesia primitiva nos deja mucho que enseñar. La iglesia primitiva deja mucho que enseñar a la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea quiere solo comodidad, quiere solo facilidad, quiere que solamente la obra de Dios se haga solamente allá en las cuatro paredes, encerrados en las cuatro paredes, pero la iglesia contemporánea no sale a las calles a hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos vuelto conformistas. Y bueno, vemos como la iglesia primitiva era una iglesia de ejemplo, ejemplo a seguir. Bueno, Dios los bendiga, hasta otra próxima oportunidad. Bueno, Dios sea bendiciéndolos.